Dios los bendiga, mis hermanos. Los saludo en la obra y en la gracia del Señor en este día. Podamos estar en estos minutos, cortos minutos, en este devocional. Primeramente, dándole las gracias a Dios por cada una de las bendiciones del diario vivir de nosotros. Pero estas bendiciones deben estar acompañadas con una vida transformada por el poder de la obra de Cristo. Esto es un asunto que no solamente sucede una vez en la vida del cristiano, no que conozcamos a Cristo todos los días, sino la parte de que cuando conocimos la verdad de Cristo, Dios nos llamó de muerte a vida. Ahora nosotros estamos llamados a una vida de agradecimiento, entendiendo la voluntad de Dios, pero sobre todo, esforzándonos cada día a hacer las cosas conforme a la grandeza de nuestro Salvador y no conforme a nuestra manera vana o a veces efímera de pensar. Debido a este asunto, el hombre mismo se condena muchas veces, y entiéndame la palabra condenar, no de muerte, sino condenar a su estilo de vida por la forma como actúa en su diario vivir. A veces las palabras de nosotros no es que tengan poder, basta, no creo mucho en esa parte, pero sí creo en que como nos sintamos, como hagamos las cosas, con el esfuerzo que hagamos las cosas, esa va a ser nuestra realidad. ¿Cómo me considero que soy? Y todo lo que me cargo encima de respecto a eso, pues tiene algo de presente. El proverbio de hoy no es un proverbio para que lo tomemos como de una parte de motivación o motivacional, o que lo veamos más bien de la perspectiva de una vida esforzada en la obra del Señor, como la riqueza más grande que usted y yo debemos aprender y debemos hacer. Lo contrario a eso, todo lo demás, cuando no confiamos en el Señor y nuestro pensamiento es pobre, entonces terminaremos una vida diferente y por cierto, una vida alejada de la obra del Salvador. Así que miremos Proverbios capítulo 10, versículo 15, y dice la palabra del Señor así: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Bueno, es un proverbio como los que hemos visto anteriormente, y en estos hemos visto cada momento como una tesis y una contratesis de cada una de las frases que hemos visto. Hoy vamos a hablar del rico y del pobre. Lamentablemente, cuando nos referimos a rico y pobre, nosotros de una vez el contexto que tenemos es las riquezas de dinero, de artículos, de ciertas cosas como una casa, un carro y unos asuntos de un trabajo estable y cosas por el estilo. Vivir en un estrato más alto y cosas de esa misma índole. Y la pobreza la vemos referente simplemente a una persona que no tiene casa, que no tiene carro, que tiene necesidades económicas todos los días. Pero el asunto de hablar de riqueza y pobreza en la Biblia es un asunto más de la mentalidad del hombre como tal, de esa vida pecaminosa que nosotros tenemos. La pobreza es símbolo de pecado en el sentido de nuestra condición humana. Nosotros somos pobres en espíritu y la palabra nos hace una referencia clara a nuestra condición pecaminosa en la que estamos. Pero Dios nos ha cambiado de esa mentalidad, nos ha cambiado de esa condición, así que nos encontramos en la condición de riqueza. Usted dirá, bueno, el pastor nos va a hablar hoy de dinero y de entonces si tenemos una mente positiva, entonces nos vamos a volver ricos. No, le voy a hablar de que cuando hablamos en el versículo, en el 15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, es lo como hemos visto, es el tema de la sabiduría, es el tema de empezar a ver la vida desde otra perspectiva y no desde una perspectiva llevada desde el pecado, sino de la perspectiva de las riquezas que Dios nos dio a través de su salvación y de las riquezas que nos dio con cada una de los asuntos que Él nos dio para conocerlo cada día más. ¿Cree usted que tener este documento, por ejemplo, no es la riqueza más grande que usted tiene?
No es el asunto más valioso que usted tiene poder ir a la Escritura y poder saber de la obra y de la mano del Señor. Esa es su ciudad fortificada, pues las acciones, lo que hago en el diario vivir, son cosas que me ayudan a estar completamente seguros en cada una de las acciones que yo puedo hacer. Cada vez que confío más en la obra del Señor, cada vez que confío más en la voluntad del Señor en nuestras vidas, nosotros podemos decir, esta es mi riqueza, esta es mi ciudad fortificada. Eso es lo que el cristiano anhela tener. Sé que usted podrá irse a otro lado y buscar este texto y te van a hablar de la actitud positiva y mentalidad positiva para que usted tenga bienes y riquezas. Pero el asunto no es algo de este mundo. La palabra de Dios no nos centra en los bienes materiales que son efímeros, al contrario, los condena como un asunto de que se corrompen, se dañan. Pero lo que es verdaderamente importante es lo que a mí me hace rico y es la gracia de nuestro Salvador. Entendiendo esto, entonces encontremos la contratesis. Y es la siguiente frase. Y el desmayo de los pobres es su pobreza. Entonces, el desmayo es como el desvalío, como la falta de fuerza para hacer las cosas, como aquello que la persona ve como siempre como algo negativo en su vida. Vuelvo al asunto. No estamos hablando de riqueza y de pobreza desde la mentalidad humana. Estamos viendo del desvalido de aquellas personas que no entendemos muchas veces lo que es la riqueza del Señor y lo que es verdaderamente importante en el Señor. Si las riquezas materiales fueran importantes, los suicidios en los ricos no existiría, en aquellos que tienen todas las oportunidades para no tener ningún tipo de falencia alguna. Pero encontramos que cuando hablamos de suicidio, cuando hablamos de otros asuntos como esos, encontramos que también es un 50-50 o posiblemente tal vez algo superior, porque no encuentran verdaderamente, su mente es una mente que está precisamente lo que dice el texto, en desmayo. Su vida está completamente en desánimo alguno, pero el que ha encontrado la gracia del Salvador sabe, entiende que es su riqueza más grande y a cual lo debe llevar. Entonces, en la segunda parte, nos deja claro entonces que los pobres es su pobreza. Sí, esa es su mente, esa es su mentalidad, esa es su manera de pensar. No han podido ver la gloria del Señor. Ahora, la pregunta del millón para usted y para mí es en cuál de los dos nos encontramos, en esos ricos o en esa mentalidad pobre, en esa mentalidad que en Cristo es mi fortaleza o aquella pobreza que es mi confianza en mí mismo, que a la final simplemente voy a encontrar desmayo en mi diario vivir y esa es la pobreza más grande que yo puedo tener. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias Señor por tu obra maravillosa, por tu poder digno de alabanza, digno de gloria. Y sobre todo permítanos entender este proverbio desde la perspectiva de conocer y de saber más de nuestro Dios como la riqueza o la fortaleza a la cual hemos llegado. Pero la mente corrompida por el pecado, corrompida por el diario vivir, es una mente reprobada y sobre todo una mente llena de pobreza, porque no ha entendido la obra de nuestro Salvador. Señor, permítanos reflexionar y que podamos aplicarlo a nuestro diario vivir. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga y tengan un día en la bendición del Señor. Bendiciones para todos.